Dice, el que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros, y el que muere en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. ¿Sí? Que alguien se fuera comido por los perros era algo muy indigno en ese tiempo, bastante indigno, ¿sí? Era una de las peores muertes que podría haber en ese tiempo. Entonces, estoy viendo todo esto para que veamos el antecedente de lo que está diciendo, más los perros estarán afuera. Segunda de Reyes 8:13. Y Asael dijo, pues, ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo, Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Segunda de Reyes 8:13. ¿Sí? Uh-huh. ¿No traen una referencia? Bueno, perdón, otra dislexia por ahí. Primera de Reyes 14:11, ya lo vimos, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, aquí la referencia que está haciendo es al perro callejero. Estos perros comían de los basureros, comían de la carroña, de lo que se encontraban por ahí, ¿verdad? Y eran muy molestosos, porque cuando la gente pasaba por ahí, estos perros les gruñían o les ladraban o se les iban como encima, ¿verdad? Además de que sus aullidos constantes eran muy molestos para la gente en la noche, ¿verdad? Constantemente estos perros aullaban. Entonces, eran animales que la verdad, en ese entonces, ¿verdad? Provocaban muchos problemas en la ciudad. Entonces Dios mismo lo va estipulando en este puesto desde el Antiguo Testamento, ¿verdad? Que estos animales, pues bueno, tenían esa facción. Vamos ahora a Deuteronomio, por favor, capítulo 23, versículo 18. Pero no, a ver. 23, 18. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. Entonces nosotros vemos, y aquí va a empezar a abrirse el panorama de lo que queremos tratar. Dice, no traerás el precio de una prostituta ni el precio de un perro. Aquí el perro no se está refiriendo a un animal. Aquí perro se está refiriendo a los hombres que se prostituían. Entonces vean cómo a una mujer que se prostituía la palabra le llama prostituta, pero un hombre que se prostituía, la palabra de Dios y Dios lo definía como un perro. Entonces nosotros podemos ver claramente cómo Dios, ¿verdad?, empieza a hablarnos. ¿Por qué? Porque todo el Antiguo Testamento nos va mostrando hacia el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces, ahora vamos al Salmo 22:16, por favor. Edgar, ahí, por ejemplo, la prostitución, al fin y al cabo es una prostitución. ¿Por qué a ellos los ve todavía aún más feo? ¿O les dicen más feo? Por el simple hecho de... Es como lo he dicho, al hombre Dios le dio una función especial. Ajá. Si el hombre no cumple esa función ante Dios es más duro, más severo en ese lado. O sea, la responsabilidad que él tiene ante Dios. Ante Dios. Entonces es más difícil. Cuando un hombre no hace lo que Dios le está diciendo, bueno, es peor que si una mujer no hace lo que... O sea, como le decía alguien, cuando me decía, es que todo el evangelio que predicas es machista, le digo, créeme que no. O sea, hay más responsabilidad en el hombre que la responsabilidad que Dios le da a una mujer. Es más responsable todavía el hombre. Aunque Dios lo pone por cabeza, le da una responsabilidad tremenda. Y ante Dios tiene una responsabilidad muy grande. Si él falla, tiene que dar cuentas. Él, no la mujer. Él va a dar cuentas ante Dios. Entonces, esa es la parte que por eso es que Dios aquí lo define tan fuerte, ¿no? En esa parte. Creo que Dios también nos quita de ciertos lugares para protección de nosotros. O sea, yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo no lo veo como que fuera machista, sino más bien que te dice no, porque te estoy cuidando por algo. Sí. O sea, eso tiene que ser el hombre, y él tiene todo el privilegio, sí, pero también toda la responsabilidad. Es que Dios, Pablo lo define claramente cuando habla de los roles en la iglesia y todo eso. Lo define, el hombre fue creado primero, la mujer fue creada después. Entonces, el orden de caída también, la mujer fue la que cayó en transgresión y luego Adán, influenciado por su mujer, cayó.
Y Pablo habla en ese sentido para el por qué Dios pone las funciones en esa parte, ¿no? En la función de caída. No es solo la caída, sino es desde la creación inicial. Dios así lo creó. Dios es Dios y no puedo juzgarle a Dios por qué hizo eso. Pero a la vez que Dios a todo aquel que le da una responsabilidad mayor y una autoridad mayor, también tiene una mayor responsabilidad ante Dios. O sea, esa es la parte, ese es el detalle. Por eso alguien que me decía, te digo, predicas un poco machista, le digo, pues yo, si Dios me permitiera hacer un cambio, yo cambiaría. Si Dios dijera, bueno, puedes alterar mi palabra y ahora tú nada más ama a tu mujer y que tu mujer cumpla con todo lo que tiene el hombre, yo encantado de la vida. Le digo, porque Dios le pide al hombre amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia y entregarse a sí mismo por ella y estar dispuesto hasta perder su vida por ella. Entonces, wow, eso es un requisito bastante grande. A la mujer le pide sujetarse a su marido, pero al marido le pide, pero tú ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia y se entregó, se sacrificó a sí mismo por ella. Entonces le digo, yo preferiría que Dios me dijera, sujétate a tu mujer, ámala como Cristo amó a la iglesia. Para mí eso es bastante fuerte. Y Dios me va a pedir cuentas si no hago eso. Y Dios me va a demandar si no lo hago. Por eso también en otra epístola, Pedro, ahorita no me acuerdo quién lo dijo, dice que si nosotros como hombres no tratamos bien a nuestras mujeres, Dios no va a oír nuestras oraciones. Entonces, ahí vienen muchas cosas que están en función de responsabilidad. Así como el hombre tiene el sacerdocio, también tiene una responsabilidad bien grande ante Dios. O sea, no nada más es, desgraciadamente en épocas se ha vivido nada más han agarrado la parte que les ha convenido. Mujer, tú sujétate, pero no han predicado la otra parte, que es como Cristo ama a la iglesia. Ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Ámala como vaso más frágil, cuídala como vaso más frágil, como coheredera juntamente con Cristo. O sea, como alguien que va a heredar juntamente contigo en Cristo Jesús y que ante Jesús, cuando estemos en la eternidad, seremos iguales. Entonces, es lo que pide la Escritura. Esa es la parte. Ahora busquemos el Salmo 22, 16. Salmo 22, 16. 22, 16. Sí. Porque perros me han rodeado, me han sacado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Ahí está. Fíjense que este salmo es mesiánico, está hablando de Cristo. Fíjense, horadaron mis manos. Perros me rodearon. En la cruz, en el evento de la cruz, había perros rodeando a Jesús, ¿no? Eran seres humanos. Eran seres humanos. Eran los judíos, los fariseos que rodeaban a Jesús ahí, los soldados romanos. Perros me rodearon. ¿Verdad? Jesús les está llamando así Una forma despectiva. a estas personas. Por eso, cuando me dicen, oye, es que a veces no hables así de un falso maestro, no, tenemos que reflejar el amor de Cristo, sí, pero hasta cierto punto. Porque si alguien no está amando al Señor Jesucristo, el apóstol Pablo nos dice, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Para mí es una palabra más fuerte que perro, es maldito, sea maldito. Entonces, esa es la parte, o sea, tenemos que mostrar el amor de Cristo, pero cuando hay alguien que se está oponiendo abiertamente al Evangelio y está haciendo todo por destruir el Evangelio, la Biblia lo describe como un perro. Y tengo que entender por qué lo define como un perro, como un animal, uno, peligroso, dos, ¿verdad? De esos animales callejeros que andan en la calle, que andan gruñendo a todos y se te botan encima. Entonces, de ese tipo de perro está hablando. Así es. El Salmo 59, 6.4, por favor. 6.14, perdón. Salmo 59, versículos 6 y 14. 6 y 14. Volverán a la tarde, ladrarán como perros y rodearán la ciudad. Ahí está. Vuelvan pues a la tarde y ladren como perros y rodeen la ciudad. Ahí está, ¿no? Otra vez los merodeadores ahí, ¿verdad?
el salmista está hablando otra vez de gente, no son perros, son gente que está ahí viéndose. Sigamos viendo ahora Proverbios 26:11, por favor. Perfecto. 26:11. 26. ¿Ya están? Ya. Ok, Proverbios 26:11 dice: Como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. Así es, ¿verdad? Entonces vemos ahí la escritura. La escritura le llama perro a aquellos que se están enfrentando abiertamente a Cristo, aquellos que están en su necedad encendidos, ¿verdad? Aquellos que están tercos, en pocas palabras, ¿no? Les está diciendo perros, la misma palabra del Señor. Y Pedro la utiliza más adelante, ¿verdad? Y dice, el perro igual, cuando habla de los que estuvieron en la iglesia con ellos, pero solo pudieron estar un rato y de ahí se alejaron y se fueron. Y dice el apóstol Pedro, el perro vuelve a su vómito y el cerdo lavado a volver a revolcarse en el seno, porque no cambió su naturaleza. La verdad que siempre que oía la predicación le era incómodo, y no le era grata la predicación real del apóstol Pedro acerca del pecado y de eso. Y Pedro dice, ese tipo de gente son perros que vuelven a su vómito. O puercos, ¿verdad? Que se lavaron nada más, pero que tarde o temprano, ¿cuál es la naturaleza del puerco? Volver al lodo. Volver al lodo. Es su naturaleza, no puede ir contra su naturaleza. Entonces nosotros estamos viendo ahí, ¿verdad?, cómo nos va describiendo la escritura. Por eso dice, más los perros no entrarán. Ahora vamos a Isaías 56:11, por favor. ¿Hoy? Sí, antiguo. El Chai 56:11. Dice, y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Ahí está, ¿verdad? Y aquí el profeta Isaías lo que está hablando es de personas dentro del pueblo de Israel que lejos de velar y anunciar al pueblo su desgracia, ¿qué hacían? No paraban de comer y de emborracharse. No paraban de eso. Entonces, a ellos también Isaías les está llamando como perros. Entonces, nosotros estamos viendo, de acuerdo a este significado, entonces, perro todo es aquel que toma con indiferencia la palabra de Dios o que se vuelve un enemigo de la palabra de Dios, ¿verdad? Que vuelve atrás del Santo Evangelio, que no acepta la verdad de Cristo, que la rechaza, ¿sí? Pero más específicamente está hablando de todo aquel maestro que no da bien la palabra de Dios y que por eso se está convirtiendo en un abierto opositor de Cristo. Por eso es necesario que cada uno de nosotros conozcamos la palabra de Dios, porque si nosotros predicamos un evangelio que no es, o estamos defendiendo un evangelio que no es, nos estamos convirtiendo en perros. Vamos a Filipenses capítulo 3, versículo 2, por favor. Filipenses 3, ¿qué? 3, 2. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Ahí está, ¿verdad? Entonces está hablando ahí de precisamente los falsos maestros. Está hablando de falsos maestros. Pablo los describe como perros. ¿Sí? Como perros, guardaos de los perros, ¿sí? El apóstol Pedro, y aquí traemos la cita, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 18 al 22. Segunda de Pedro 2:22. Sí. 2:22. No, 2:18 al 22. ¿verdad? Ajá, 2, 18 al 22. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con Concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción.
porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado? Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. En el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver entonces ahí el concepto, más los perros no entrarán. En primer lugar, está hablando de los falsos maestros. Está hablando de todos aquellos que abusan de la verdad de Dios para estar manipulando, controlando, sacando provecho de la fe, ¿sí? Pero también involucra ¿a quién? A todo aquel que oyendo la palabra del Señor se vuelve atrás. Esos son los que están describiendo aquí, y ya estamos acabando el libro de Apocalipsis. El Señor Jesús, para cerrar, ¿verdad? Dice eso: mas los perros no entrarán. ¿Dónde se quedarán esos? En el lago de fuego y azufre. Ahí será su lugar. No habrá otro lugar, ¿sí? Las demás características que leímos, que cuáles son: los hechiceros, o sea, los que utilizan la hechicería, los fornicarios, actos sexuales indebidos fuera del matrimonio, los homicidas, ¿verdad? Los que matan no solo físicamente, sino también en el corazón, los idólatras, no solo el que se postra ante un ídolo o ante una imagen o yeso o lo que sea, sino todo aquel que tenga un ídolo dentro de su corazón. Recordemos las palabras del Señor Jesucristo: si no me amas más que a padre, madre, hijos, hermano, esposa, no eres más. No puedes servirme. No puedes seguirme. No eres digno de mí. ¿Verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos algo a la par, ante Dios eso es idolatría. Ponle el nombre que quieras ponerle, es idolatría, y los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. ¿Por qué el idólatra no entrará en el reino de los cielos si la salvación, como vamos a ver unos versículos más adelante, es por gracia? Porque todo aquel que es nacido de nuevo ha recibido el amor de Dios. Y si ha recibido el amor de Dios, entonces por ende ama a Dios con todas sus fuerzas. No puede haber un ídolo dentro de nosotros. Dios aborrece la idolatría. Y dice Juan, ¿verdad? Y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama la mentira y que la hace, esos también estarán excluidos de Dios, eternamente y para siempre, ¿verdad? Ya sea que la amas. Como decían, hay 3 grados de mentira, pero dentro de los 3 está abarcado esto, ¿verdad? El que dice la mentira, el que se cree su propia mentira y el que vive la mentira. Bueno, estos 3 tipos están incluidos aquí. Todo aquel que ama y hace mentira no entrará en el reino de los cielos. Por eso nosotros como cristianos tenemos que hablar que siempre la verdad, tenemos que decir siempre la verdad. Cuando nosotros decimos mentira, ¿estamos qué? Estamos siguiéndonos del lado de Satanás. Satanás es el padre de mentira. Cuando hablamos la verdad, estamos con Dios, porque Dios es verdad y no hay mentira en Él. Cuando nosotros nos desviamos, ¿por qué mentimos? ¿Por qué queremos mentir? ¿Por qué buscamos la mentira? ¿Cuál será el lado o por qué el hombre tiende a mentir? ¿Porque le conviene? Y dentro de ese convenir, ¿qué está incluido? ¿O porque él ve que le conviene?
porque hay pecado, porque ocultamos un pecado o algo así. Ante Dios no puedes ocultar los pecados. ¿Por qué? ¿Por qué yo te mentiría, Itzayán, aunque me conviniera? En el trasfondo, ¿qué sería? ¿Rechazar a Dios? Sí, pero la causa más profunda del por qué miento. Sí, porque... Por naturaleza humana. Bueno, sería por naturaleza, pero hay un trasfondo. Miento porque no quiero enfrentarme a la verdad. Porque no quiero enfrentarme a las consecuencias de la verdad. Por eso miento, esa es la realidad. ¿Saliste a las 5 de la tarde? Ah, sí, salí a las 5. Sé que salí a las 4, ¿verdad? Pero digo, salí a las 5. Ajá. ¿Por qué dije que a las 5? Es que me conviene. ¿Y por qué me conviene? Porque si les digo que salí a las 4 en mi trabajo, ¿qué me va a hacer el patrón? Me va a aplicar una sanción. ¿Qué me van a hacer mis papás? Oye, ¿por qué saliste antes y no nos avisaste? ¿Verdad? Y puede venir una sanción, ¿verdad? Voy a mentir, no sé, ¿a quién más les gusta? Siempre hay atrás un temor a la consecuencia. Siempre hay un temor a la consecuencia y por eso no hablamos la verdad, la ocultamos en el fondo. Y da miedo enfrentarse con la verdad. Por eso, pero tarde o temprano nos vamos a enfrentar con esa verdad. Y nos vamos a enfrentar con Dios mismo, que es la verdad pura, absoluta. Un día estaremos ante Él. ¿Sí? Un día. ¿Por qué ocultar nuestro pecado? ¿Por qué ocultar lo que estamos haciendo si Dios lo está viendo? Hay algo que nos pasa mucho, inclusive a veces a los cristianos, hemos perdido el temor de Dios. Porque tememos más que un hombre nos juzgue, a que Dios nos juzgue. Y David prefirió que Dios lo juzgara a que un hombre lo juzgara. Yo tengo que ir ante Dios aunque sé que me va a disciplinar, sé que es un Dios que tiene misericordia, tengo que confesarle, pero si yo no le confieso mi pecado a Dios, entonces, Dios es misericordioso si yo vengo y confieso mi pecado delante de Él y confieso la verdad y le digo, Señor, la regué. Bueno, va a venir a lo mejor un tiempo de disciplina, pero al final Él tendrá misericordia. Pero si yo no confieso mi pecado, entonces aguas. Aguas, porque Dios va a actuar y va a actuar de una manera fuerte, enérgica. Si yo no me arrepiento de mi pecado, como sucedió con el pueblo de Israel, Dios vez tras vez les habló y les habló y les habló por medio de los profetas y les advirtió varias veces del juicio. No quisieron hacer caso y Dios ejecutó el juicio. Y con gran ira, dice la palabra de Dios. Dios retiene a veces el castigo por su misericordia y por su gracia, pero si nosotros insistimos en seguir ese camino y no apartarnos, entonces Dios, si somos hijos, va a aplicar la disciplina, como se la aplicó varias veces a Israel, y no se detuvo. Dios cuando ejecuta una disciplina, la ejecuta fuerte. Por eso Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estar con Dios, un Dios absolutamente santo, infinitamente santo, implica saber que si yo cometo una falta, me estoy metiendo en problemas con Dios. Y tengo que venir ante Él. ¿Antes de qué? Antes de que venga la ira de Dios y me castigue y me discipline. Los que aman y hacen mentira también tenemos que poner ahí a todo aquel, como dijo el Señor Jesús, a todo aquel que dice que le ama, pero en realidad no le ama. Este pueblo, dice el Señor en el Antiguo Testamento, este pueblo en vano, ¿verdad? Con sus labios dice que me ama, pero su corazón está lejos de mí. ¿Cómo está nuestra vida?
Confesamos a veces con nuestra boca que Jesús es el Señor, pero nuestro corazón está apartado. Está fuera del Señor. Y eso lo único que yo estoy haciendo, ¿qué es? Mentirme a mí mismo. Porque a Dios no lo engaño. Dios no puede ser burlado, dice Gálatas. Dios no va a ser burlado. Yo no puedo burlar a Dios en el sentido de decirle, Dios, te amo, pero en el corazón yo no lo estoy amando. Porque no estoy obedeciéndole, porque no estoy haciendo su voluntad, porque no estoy rindiéndome a Él. Y eso significa que en verdad no le amo. Y entonces estoy mintiendo, estoy llevando una vida de mentira delante del Señor. Si mi corazón no arde de amor por el Señor, entonces estoy viviendo una vida ficticia. O me he enfriado porque he dejado que el pecado y mi comunión con Dios, ¿verdad? Que el pecado entre en mi vida y que mi comunión con Dios se enfríe. Y eso provoca que el Espíritu Santo se contriste y por lo tanto que el amor de Dios se esfuma. ¿Verdad? Por eso Juan, acuérdense, le escribe a la iglesia de Apocalipsis, pero tengo contra ti, y ese es un mensaje del Señor Jesús a esa iglesia, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Cuando nosotros dejamos el primer amor, entonces hemos dejado todo. No importa la denominación, no importa lo que digamos, no importa cuánto hayamos asistido a una iglesia, no importa cuántos estudios bíblicos, estamos mintiendo delante del Señor. ¿Por qué? Porque ya no le estamos amando. Ya no le estamos amando. Porque ya no lo estamos poniendo en primer lugar. Porque ya pusimos algo delante de Él. Debemos de quitar todo eso, venir ante el Señor y arrepentirnos, porque aquí la advertencia es clara. No entrarán. No entrarán. Y si no entramos a esa nueva Jerusalén, y si no entramos a esa nueva creación, entonces quiere decir que vamos a estar en el lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. O sea, entendamos eso y comprendamos esa magnitud, que Dios es verdad, y si Dios dice que hay un lugar de tormento eterno, es que hay un lugar de tormento eterno. Y que si yo voy a ese lugar, ya jamás saldré de ahí. Por los siglos de los siglos estaré en ese lugar. Por eso Pablo le dice a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Que había tanto desorden y tantos detalles. Pablo les dice, examinen su fe, a ver si en verdad Cristo está en ustedes. Y si Cristo no está en ustedes, entonces no hay nada que hacer. Entonces no hay nada que hacer. Salmo 101, versículo 7. Salmo 101, versículo 7. ¿Quién va? ¿Quién va? ¿Vayas quién? Sí. 101:7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Está el Señor en el Salmo, ¿verdad? Todo aquel que defrauda, todo aquel que miente, todo aquel que está viviendo una vida de hipocresía, no entrará en la casa de Dios. La nueva Jerusalén es la habitación. No entrará. No entrará, dice la palabra del Señor. Zacarías es el penúltimo libro. Después de Mateo retrocedan 2. Zacarías capítulo 8, versículo 16. Zacarías. Capítulo 8, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablar verdad cada cual con su prójimo, juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Ahí está, ¿verdad? Hablad verdad cada uno de vosotros. O sea, eso es lo que debemos de hacer, dice el profeta. Hablar verdad, no mentir, hablar la verdad. Efesios capítulo 4, versículo 25. Efesios capítulo 4, versículo 25. 4:25 dice:
Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Está, ¿verdad? Cada uno hablad verdad, otra vez. Que tenemos que hablar que la verdad, la mentira no puede estar en un cristiano, no puede existir en un cristiano. ¿Sí? Y luego Juan sigue diciendo, ¿verdad? Que, bueno, es Jesús el que habló, y luego dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí cuando dice yo Jesús he enviado mi ángel, ¿qué está diciendo Jesús? Que Él es Dios. Porque el único que puede mandar a los ángeles ir, venir y hacer esto es Dios. Dios es el que da las órdenes. Entonces Jesús está diciendo, yo he enviado mi ángel. Los arcángeles son comandantes de ángeles, pero ningún arcángel puede decir mi ángel. Solo Dios puede decir mi, porque Él los creó. Entonces Jesús está diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel, propiedad mía, ¿verdad? Él es Dios, Él está enviando los ángeles, ¿para qué? Para sus propósitos, para lo que Él tiene contemplado. Dios ha utilizado, nosotros podemos ver la actividad angélica tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. ¿Se acuerdan de la concepción cuando el ángel Gabriel se le aparece a María y le da el anuncio, ¿verdad? Y casi Dios utilizaba ángeles antes de Cristo para venir y dar algún mensaje. Muy importante. Cuando era algo muy importante, Dios enviaba un ángel. Pero hoy en día, ya eso ya no sucede. Está la palabra, exactamente. ¿Sí? Hebreos capítulo 1, versículo 7. Hebreos 1, 7. Es new. Es 6 libros antes de Apocalipsis. ¿Hebreos qué, perdón? Capítulo 1, versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Ahí está, ¿verdad? El que hace a sus ángeles ministros. ¿Qué es un ministro? El que sirve. Es el que hace. ¿Quién es el que hace? Dios. Dios. ¿Sí? Entonces Dios hace a los ángeles y los manda a ministrar y los manda a servir. Y aquí vemos a Jesús. Yo he enviado. Jesús como un siervo envía. Como el amo a un siervo lo envía. Mi propiedad suya. ¿Sí? Entonces nosotros podemos saber aquí claramente la divinidad del Señor Jesucristo. ¿Para qué Jesús envió al ángel a Juan? Dice, para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Jesucristo le dio esta palabra profética a Juan, le dio el Apocalipsis para que sea un testimonio para cada cristiano en toda la historia de lo que va a acontecer. De tal manera que esto es una revelación directa de Dios que Dios está dando. ¿Para qué? Para nosotros, para que veamos lo que va a acontecer. Y esto, memorícenselo bien, porque esto es lo que sigue en el siguiente versículo. Y lo vamos a ver en un ratito. Luego dice, yo soy la raíz y el linaje de David. Yo soy la raíz. ¿Qué quiere decir esto? Que Él es el inicio. La base. La base. El progenitor. A la vez Cristo es el progenitor de David y a la vez es descendiente de David. ¿Sí? A la vez, Jesús como Dios es el creador de David. Jesús encarnado vino del linaje de David. Por eso Jesús es lo que dice, yo soy la raíz. O sea, yo soy el que le doy vida a David. Y yo soy del linaje, yo soy de la descendencia de David. ¿Sí? Por eso Jesús hacía de repente preguntas a los maestros y los dejaba a todos atolondrados, ¿verdad? Cuando Jesús les dice a los fariseos, ¿y por qué David le dijo, hablando acerca del Mesías, ¿verdad? ¿Por qué dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Por qué David le llama Señor a su descendiente? Y todos los fariseos dijeron que era una pregunta que huían.
Nunca se detuvieron, no se detenían a meditar en esa parte, le huían a esa pregunta. Y aquí Jesús le está volviendo a decir, aquí en Apocalipsis, yo soy tanto el creador de David como descendiente de él. Pues quería hacer meditar esa parte, ¿no? Sí, les quería hacer ver esa parte, que entendieran esa parte. Y al entender esa parte, ellos hubieran entendido que él era un Mesías sufriente y que luego vendría como Mesías conquistador. Pero nunca lo quisieron ver así, ¿verdad? Nunca. Ellos siempre buscaron ¿qué? Un Mesías conquistador. Es todo lo que buscaban ellos. Alguien que los liberara del yugo de Roma. Por eso cuando aparecía en la época de Jesús hubo varios que aparecieron y hacían revueltas, ¿verdad? Y esos lo seguían. A eso sí lo seguían. ¿verdad? Lo veían como conquistadores, ¿no? Lo veían como conquistadores. Los libertadores. Sí. Entonces aquí está, ¿verdad? Tanto la divinidad de Jesucristo como su humanidad. Y luego dice Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana. Números capítulo 24, versículo 7. 7. El siguiente que me busca, Apocalipsis 2:28. ¿Números qué? Números 24, capítulo 24, versículo 7. Y el siguiente, Apocalipsis capítulo 2, versículo 28. 24, 7, ¿no? Sí. ¿Ah, tú vas? ¿Tú? Números vas tú, dice. No, yo ya leí. ¿Sí? Ah, entonces Te yo. toca leer, ¿no? ¿Yo? Sí. De sus manos destilarán agua y su descendencia serán en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Está Números 24, 7. Apocalipsis 2, 28. ¿Apocalipsis cuál? 2:28. 2, 28. Y le daré la estrella de la mañana. ¿Verdad? Le daré la estrella de la mañana. Todo aquel que venza, le daré la estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la estrella de la mañana? Jesucristo, correcto. Jesucristo es la luz que disipa las tinieblas. Cuando el sol va apareciendo y va hacia su cenit, ¿qué va pasando con las tinieblas? Les va quitando. Va desapareciendo, ¿verdad? ¿Hasta qué? Hasta que llega el punto máximo. ¿Y qué pasa con las tinieblas? Ya no hay tinieblas. No hay nada de tinieblas. Jesucristo es ese lucero sobre nuestras vidas, que va disipando todas las tinieblas en nosotros, ¿verdad? Que va haciendo de nuestra vida un crecimiento espiritual. Si Cristo está en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros vamos creciendo en esa gracia, vamos creciendo en ese amor en Cristo, ¿verdad? Así nuestra vida cristiana debe de ir de gloria en gloria. Proverbios capítulo 4, versículo 18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Ahí está, ¿verdad? La senda de los justos es que Es como la luz de la aurora. que va en aumento. Que va en aumento. Tiene que ir viéndose cada día más Cristo en nuestras vidas. Tiene que irse reflejando esa luz de Cristo más, cada vez más a las personas, a las gentes. Tiene que irse viendo más nuestra vida cristiana, ¿verdad? Más cada día. Tiene que ir habiendo un crecimiento en Cristo Jesús. Pablo le tiene que decir a los hermanos de Corintios: hermanos, no les puedo dar alimento sólido, les tengo que seguir dando leche, porque simplemente no han madurado, ¿verdad? No están cumpliendo esta parte de que tienen que ir creciendo y creciendo y creciendo. Un bebé sano se va desarrollando. Un bebé primero necesita los brazos de la mamá para moverse, pero luego
Ya no. Ya va a gatear y luego va a caminar y luego va a correr y luego se va a independizar. Así tiene que ser la vida del cristiano. Tiene que ser un crecimiento sano, tiene que irse desarrollando. Si no nos estamos desarrollando, es que hay algo que estamos haciendo mal. Hay un pecado que no hemos confesado, o hay una idolatría en nuestro corazón, o hay algo que está impidiendo que estemos creciendo en Cristo Jesús, y tenemos que estar creciendo porque esa es la naturaleza del cristiano. Un niño que no crece es porque ¿qué? Está enfermo. Un cristiano que no crece es que está enfermo. No hay otra opción. No hay otra opción. Tenemos que ir creciendo cada día. Por eso la amonestación. Crecer, dice Pablo, en la gracia y en el conocimiento de Cristo Jesús. Hay un mandato a ir creciendo en ese conocimiento, en esa gracia, ¿verdad? La gracia nos da la facultad y nos apoya y nos da la fortaleza para poder crecer cada día más, porque estoy en la gracia. Si estuviera bajo la ley sería, bastante difícil, pero estoy bajo la gracia. ¿Qué es lo único que tengo que hacer? Pegarme a la vid, pegarme a Cristo. Y si yo hago eso, de pegarme a Cristo, y de buscarlo a Él, y de adorarlo a Él, y de estar meditando en su palabra, ¿qué va a ser lo natural? Que yo crezca. Va a ser lo natural. No te tienes que esforzar, porque es algo natural. La vid, la savia de la vid va a entrar en el pámpano, y al momento de que la savia entra en el pámpano le da vida, y al darle vida produce fruto en automático. El pámpano no tiene que estar, tengo que dar uvas, ¿verdad que no? Es algo natural. Lo mismo es en el cristiano, es algo natural, porque el Espíritu de Dios habita en nosotros, ¿verdad? Luego dice, y viene esta parte de este versículo, el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Perdón, aquí hay dos posibles interpretaciones, o podemos ponerle dos interpretaciones a este versículo. Uno, el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Qué quiere decir? Que un verdadero cristiano anhela el regreso de su Señor. Sí. Un verdadero cristiano está anhelando que venga su Señor. Un cristiano que está madurando y que está creciendo está anhelando que venga su Señor. Un cristiano que está descuidado espiritualmente o un cristiano que anda en pecado no quiere la venida del Señor porque sabe que le va a ir mal. Le va a ir mal. Entonces por eso no está buscando la venida del Señor, por eso no quieren al Señor. Pero la facultad natural es ven, Señor. Si estamos sanos espiritualmente y estamos creciendo espiritualmente, hay un deseo de ven, Señor. Pero si no, y si yo estoy diciendo ven, Señor, es porque mi vida está conectada a Él y lo desea, ¿verdad? Y lo desea. Pero si mi vida no está conectada a Él, no lo voy a desear. Jesús va a ser el Señor del día de reunión nada más. O Jesús va a ser el Señor de los minutos de reunión nada más. Cuando lo necesitamos. O cuando lo necesitemos, o estemos en angustia, en temores, en persecuciones. Pero de ahí Jesús no es nada. ¿Cómo me levanto en la mañana? ¿Me levanto a adorarle? ¿Me levanto a buscarle? Como dice el salmista, de madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Ahí vemos un alma anhelante del Señor. Apocalipsis dice, y la esposa dice, ven. El Salmo, ¿qué dice? Mi alma tiene sed de ti. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fíjense desde el Antiguo Testamento. Moisés buscaba la presencia de Dios continuamente. Elías buscaba la presencia de Dios continuamente. Por eso Santiago dice, Elías era un hombre
con las mismas tentaciones, las mismas debilidades que nosotros. No era un hombre sin tentaciones, no era un hombre sin batallas carnales, no era un hombre que no le costara postrarse a orar a Dios y que le costara el trabajo meterse en comunión con el Señor. No, era un hombre igual a todos nosotros, que batallaba en el orar, que batallaba en la comunión con el Señor, que batallaba en su vida, ¿verdad?, carnal. Era igual. Pero él buscaba todos los días la presencia del Señor. Todos los días. Y dice, y oró, dice Santiago, y el cielo se cerró. Y volvió a orar, y el cielo se abrió y llovió otra vez. ¿Verdad? La oración de Elías detuvo lluvia durante 3 años. Y no llovió en Israel durante 3 años. Y luego Elías volvió a orar y llovió. Y era un hombre común y corriente como tú, como yo, como cualquier otro. David, cuando se enfrenta a Goliat, ¿qué edad tienes? 13. Bueno, David era quizá un año mayor que tú. David, cuando se enfrenta a Goliat, tenía 14 años de edad. No era un chavo de 20, de 22 años, ¿no? Ni era guerrero. Ni era guerrero. Era pastorcillo de ovejas y tenía 14 años. Era un adolescente cuando se decide a enfrentar a un hombre de casi 2 metros 95 centímetros. 2 metros 95 centímetros. Y aquí al techo, casi. Si no me equivoco. ¿Más? Más alto, pues imagínense, corpulento, porque no era flaquito, experto en guerra, entrenado desde niño en el uso de las armas, y lo único que David sabía utilizar era una honda, y era todo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo David enfrentarse a ese gigante cuando había personas en el ejército de Israel adiestradas para la guerra? Y todos le tuvieron miedo. Porque en todo ese ejército que había en Israel, en todo ese pueblo de Dios, ninguno tenía comunión con Dios. David sí. Y David sabía las promesas de Dios. Y si nosotros estudiamos bien, David invocó a las promesas de Dios. David no se enfrentó al gigante por decir, no, pues yo lo voy a acabar. No, David recordó la palabra del Señor y la aplicó. Y confió en esa palabra. Cuando él oyó cómo desafiaba a los ejércitos de Israel, él dijo, ¿quién es este incircunciso para desafiar a los escuadrones de Israel del Dios viviente? Él no estaba viéndose a él estaba viendo a Dios. Y Dios, ¿qué le había dicho? Dios les había prometido a Israel que si estaban, recordemos Deuteronomio, Números, que si lo seguían y lo servían y en verdad se metían a él, Dios haría que sus enemigos cayeran a sus pies. Y esa es la promesa que tenía David. Y él se la apropió y él fue como un adolescente contra un gigantón y lo venció. Porque Dios estaba con él. Esa es la diferencia. Por eso a veces nosotros no triunfamos en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque no estamos como los del ejército, tratando de batallar con nuestras propias, ¿verdad?, fuerzas, sin ir a la fuente de agua bendita, de agua eterna, que puede darnos fortaleza, que puede limpiar nuestra vida espiritual, ¿verdad? La otra parte es que tanto el Espíritu Santo como la iglesia, la esposa y cada uno de nosotros tienen un deber ante la humanidad. Y es anunciar la venida de Cristo. Por eso dice el esposo, el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Eso me recuerda al Señor Jesús. Vengan a mí todos los que están sedientos. Vengan a mí todos los cansados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Recuerdo al Señor Jesús con la mujer samaritana, cuando le pide, dame de beber.
Dice, Señor, tú siendo judío me pides a mí, mujer samaritana, que te dé de comer. El Señor responde, si tú supieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero fíjense la acción donde está, tú le pedirías. Tenemos que pedir al Señor. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que pregonar ese evangelio y hablarle a las gentes. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio. En otra parte dice, id a todas las naciones y haced discípulos. Ese es un mandato del Señor. Y aquí está reflejándose también en esta última parte. El Señor Jesús nos está hablando y nos está diciendo que tenemos que evangelizar, que tenemos que discipular, que tenemos que llevar la palabra del Señor, que tenemos que hablar de Él, que tenemos que testificar de Él, que nuestro fin aquí en la tierra es que la gente oiga de Él, porque es la única opción de salvación que tienen, no hay otra. La ignorancia no me salva. Recibirán menos castigo. El tormento eterno será menor a aquel que no escuchó el evangelio, pero no se salvará del castigo eterno. La única opción que hay para que una gente se salve es Cristo. No hay otra opción de salvación. No hay otro camino para llegar a Dios, solo es Cristo. Y si yo le niego a la gente el agua de vida, entonces ¿qué estoy haciendo? Condenándolos al infierno. Condenándolos al infierno, y yo aplicando algo que se llama egoísmo. Dejemos de ser egoístas y hablemosle a la gente de Cristo, testifiquemos a la gente de Cristo y hagamos todo para que el reino de Dios crezca. Crezca. Tenemos que anunciar a la gente que hay un Cristo que viene, que ya está a las puertas, que en cualquier instante puede venir, y después de eso ya nada puedes hacer. Ya nada puedes hacer. ¿Cuántos de nuestros familiares no conocen? ¿Cuántos de nuestros amigos no conocen? ¿Cuántos de nuestros conocidos no conocen la palabra del Señor? ¿Cuántos de nuestros amigos, compañeros de trabajo, de escuela, de lo que sea, no les hemos testificado acerca de Cristo? No les hemos hablado de Cristo Jesús, no les hemos hablado del Evangelio. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿En tu escuela te conocen como cristiano? ¿Te conocen como una persona que habla de Cristo? ¿Que testifica de Cristo tanto con sus hechos como con sus palabras? ¿En tu trabajo es lo mismo? Tenemos que hacer eso. Y si no lo estamos haciendo, hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de cambiar. Hoy es tiempo de cambiar, porque el Señor dice que aquel que se avergüence de Él, Él también se avergonzará de Él delante de Dios. ¿Verdad? Nosotros tenemos que ver eso. Tome gratuitamente. Esto es lo importante. El don de Dios. La gracia de Dios, nos habla de la gracia de Dios, esta parte. Y dice, todo aquel que tenga sed, tome gratuitamente. No tienes que pagar nada, no tienes que dar nada, solo tienes que venir y tomar. ¿Cuál es el secreto de que haya cristianos victoriosos, cristianos que llevan una vida, que han dejado testimonio a través de los siglos, que han ido a la fuente gratuita y han tomado? ¿Qué pasa si tú vas en un desierto todo sediento y ves un oasis y dices, ay no, qué flojera agacharme y tomar agua? Ay no, mejor sigo con mi sed, ¿verdad que no? Lo natural es, vas al agua y tomas el agua. Y aquí es lo que está diciendo el Señor, no tienes que pagar nada, solo ven y recibe esa agua que va a saciar tu sed, que te va a dar vigor, que te va a dar fuerzas, que va a recuperar tu ánimo, que va a recuperar tu gozo. Esa agua, no tienes que pagar nada, no tienes que dar algo a cambio, solo lo único que tienes que hacer es venir. Por eso dice el Señor Jesús, ven y toma del agua.
Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados, que yo los voy a hacer descansar, dijo el Señor, ¿verdad? Él nos está hablando. Y luego aquí viene la parte fuerte. Dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. No solo es en este libro, si nosotros leyéramos Deuteronomio 4.2, Deuteronomio 12.32, Proverbios 36, Isaías 8.20, vamos a ver que es toda la palabra de Dios. Cualquiera que le añade o le quite a la palabra de Dios, Dios le va a quitar. Si le quita, Dios le va a quitar del libro de la vida. Si le añade, Dios le va a añadir las plagas y la condenación. No es posible ni añadirle ni quitarle a la palabra de Dios. Por eso es indispensable y prioritario que nosotros día a día estemos estudiando la palabra de Dios. Porque, ojo, aquí no nada más trata de aquel que predica y que enseña mal. Aquí no solo trata de aquel que está predicando cosas extras a la palabra de Dios. O que le disminuya la palabra de Dios por oírse bien. Por atraer a la gente, como hoy sucede en muchas iglesias, por atraer a la gente disminuyen la verdad del evangelio, la diluyen para que no sea fuerte. Hoy no se habla del pecado, hoy no se habla del arrepentimiento en las iglesias, hoy no se habla, ¿verdad?, del infierno, de la condenación eterna. No se habla de esos temas. ¿Por qué? No, porque se va a espantar la gente y se van a ir. Y están diluyendo, quitándole a la palabra de Dios. Y otros les aumentan. Pero Dios me dio nuevas revelaciones, ¿verdad? Y etcétera, etcétera. Eso también están cayendo en la condenación de Dios. Pero yo también puedo caer dentro de esa condenación como cristiano. ¿Al qué? Al no estudiar la palabra de Dios. Al solo leer lo que me conviene. El no escudriñar. El no escudriñar. A mí le estoy añadiendo y quitando a la palabra de Dios. No, este libro me aburre, vaya, ese no lo leo. Este libro tiene... No, ese no. Como decía alguien, vamos a leer Mateo y nos brincamos el capítulo 1 porque habla de pura descendencia. Eso, ¿para qué lo metieron? No sé para qué. O sea, Dios se equivocó, ¿no? Al inspirar eso. No, toda la palabra de Dios nos es útil, dice Pablo. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Yo tengo que empezar entonces a leer toda la palabra de Dios. Si yo no quiero leer toda la palabra de Dios, entonces le estoy disminuyendo. Está restando importancia. Estoy restando importancia. Y si yo estoy predicando y hablándole a la gente, ¿qué le estoy hablando? Verdades a medias. ¿Sí es? Ya sea con nuestro testimonio o con nuestras palabras. Les estamos predicando. Pablo dice que somos cartas abiertas a la vista de los hombres y que están leyéndonos. ¿Qué están leyendo la gente en ti? ¿Están leyendo a Cristo? Tenemos que esforzarnos en la palabra de Dios. Miren, ustedes lo saben y yo trato con oración y con muchas cosas de que el Señor me ayude a predicar bien. Inclusive de hablar con denuedo. ¿Qué quiere decir denuedo? No temer a decir algo. ¿Verdad? Por ofender o por herir o por hacer algo. No temer. Digo, Señor, ayúdame a hablar con denuedo. ¿Sí? Porque muchas veces, a veces la amistad nos puede reprimir. Somos humanos. Y nosotros tenemos que ver eso. Yo como maestro tengo que orar bastante al Señor y pedirle ayuda cada vez que necesito, que voy a hablar de la palabra de Dios. Pero a la vez, ustedes tienen que estudiar las Escrituras, porque si yo un día caigo en esa tentación de, no les voy a hablar así, les voy a hablar así, ustedes inmediatamente disciernan que algo está mal. Hay una gran responsabilidad sobre el que está enseñando la palabra, pero eso no excluye de responsabilidad al que la está oyendo. ¿Sí? Es más responsabilidad sobre el que predica, sí es más responsabilidad.
Decía un pastor que llevaba 50 años en el ministerio, me subo a predicar y aún me tiemblan las rodillas, ¿verdad? Porque cuando sabes lo que es estar aquí y lo que vas a enseñar, y que si algo dices mal, entonces Dios te va a pedir cuentas de eso. Tú dices, out. Pero ¿qué pasa cuando hay un cristiano que está indiferente a la palabra de Dios? Dios también lo va a juzgar. Porque no puedo, el estar indiferente a la palabra de Dios es estar indiferente a Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no amo su palabra. Yo no puedo decir que amo a Dios cuando no guardo su palabra. Y guardar, la palabra en griego es atesorar. Si yo no estoy atesorando la palabra de Dios, entonces no estoy amando a Dios. Esa es la parte. Entonces nos está hablando tanto a los que enseñamos como a los que están oyendo. Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, que reprenda duramente a los hermanos de la iglesia que estaba supervisando Timoteo, para que no atiendan a otras enseñanzas. Pablo le dice a Tito, reprende duramente a esos hermanos que están atendiendo a esas fábulas. ¿Qué quiere decir? Que no solo el que predica, también los que están escuchando. Es deber de nosotros aprender a discernir. Todo cristiano tiene que discernir. Nuestra lealtad no está con el pastor, ni con el maestro, ni con el anciano, ni con el líder. Nuestra lealtad está ¿en dónde? En la palabra de Dios. Yo debo ser leal a la palabra de Dios, no a una denominación, no a una iglesia, no a un pastor, no a un líder, sino a la palabra de Dios. Y si el líder o el pastor no se está sujetando a la palabra de Dios, yo no puedo someterme a esa autoridad. No puedo someterme a esa persona. ¿Por qué? Porque no está siguiendo la verdad de Dios. Pero ¿cómo vas a aprender esto si no estudias la palabra? Por eso hay tanta gente engañada. Dice Paul Washer, el pastor, dice, yo por mucho tiempo dije que los maestros, los falsos maestros y los falsos profetas eran tremendos y no sé qué, pero ahora entiendo que ellos son el castigo de Dios sobre esa gente, porque esa gente es lo que quiere oír. Entonces Dios, ¿es lo que quieres oír? Pues Dios les envía eso. ¿Quieres oír falsedades? ¡Ahí te va uno! Para que te enseñe tus falsedades. ¿Verdad? ¿Quieres oír mentiras? ¿Quieres a alguien que te suavice el oído? ¡Ahí está! Y ahí va la gente. ¿Verdad? Pero esto es, hermanos, primordial que nosotros entendamos esto. ¿Por qué otra vez? Si Cristo viene hoy en la noche, porque puede ser que Cristo hoy venga. Y si Él viene, ¿me voy con Él? ¿O me quedo? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo estoy ante el Señor? ¿Estoy en verdad sirviéndole, amándole y dándole el lugar que Él se merece como Dios y como Señor? ¿O estoy viviendo yo como el Señor de mi vida y a Él lo estoy nada más utilizando? ¿Cómo está mi vida ante el Señor? ¿Cómo está mi comunión con el Señor? ¿Cómo estoy? Nos hemos examinado, nos hemos detenido un momento y los exhorto mucho porque esto es eterno, esto no es una enfermedad que vas a estar 5, 6, 8 meses, 10 meses tirados en cama. Esto va a ser una eternidad, o sea, estamos hablando de eternidad por los siglos de los siglos, sufriendo el tormento eterno. Señor, ¿qué le dijo el hombre que ya estaba en el infierno a Abraham? ¿Verdad? Que le diera algo de... ¿Ah? Que le quisiera, aunque fuera a remojar su lengua, ¿verdad? Pero a mí me conmueve más la última parte, que dice Abraham, manda a alguien que le predique a mi familia que está allá arriba. Eso es lo que a mí me conmueve. Que le predique para que no vengan a este lugar. Ese puede ser tú. Y ya no hay reversa.
y ya no hay, Señor, perdóname, me arrepiento, ya no hay. Dios ya no va a aceptar eso. Y este hombre, por favor, Abraham, envía a alguien allá arriba a que le hable a mi familia de este lugar. Dice Abraham, allá tienen quien les hable. Pero lo triste es esa condición. Cuando estemos ahí, abramos los ojos ahí y veamos que estamos en ese lugar. Que en ese momento venga a tu mente, ya nunca saldrás. Y dice Juan, ya para acabar, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Jesús el que está dando testimonio de estas cosas. Jesús mismo, Él dijo, yo soy la verdad. Jesús habla verdad, no habla mentiras. Y Jesús está diciendo, vengo en breve. Vengo en cualquier momento, estén alertas. Y luego finaliza Juan ya diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo único que puede ayudarte a ti es la gracia de Dios. No hay otra. Y la única fuente de gracia que tenemos es Dios mismo. Por eso Hebreos dice, acercaos al trono de la gracia para que halléis oportuno socorro para vuestras luchas. Acércate al trono de la gracia, acércate a Dios en oración por medio de Jesucristo, acércate a tu Padre Celestial que te ha salvado y métete en esa gracia para que esa gracia haga de tu vida una vida de un cristiano verdadero y no nos engañemos a nosotros mismos. Amén. Amén. Con eso acabamos Apocalipsis y vamos a orar. Buen Dios y Padre Santo, Señor, gracias, amantísimo Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, a través de este libro podemos ver, Señor, que tú no mientes, que tú vas a cumplir todo, Señor. Que llegará un día, Señor, donde las aflicciones, el dolor, la enfermedad, los padecimientos, los sufrimientos, las pruebas se acabarán, Señor. Y estaremos, Señor, allá contigo en tu presencia, Señor. Pero también, Señor, tú nos adviertes hasta a través de este libro a no vivir, Señor, una vida de apariencias, a no vivir una vida de falsedad, Señor, a no vivir un cristianismo light, Señor, porque para ti no hay eso. Tú dices que todo aquel que tome a la ligera la sangre de tu Hijo no la darás por inocente, Señor. Señor, te pedimos y rogamos, Señor, que si alguno de nosotros está así, tu Espíritu Santo nos redarguya, Señor, y nos deje sin dormir, Señor, y nos obligue, Señor, a postrarnos de rodillas, clamando por perdón y misericordia, Señor, de tal manera que nuestra vida sea cambiada, que dejemos de ser cristianos hipócritas, que dejemos de ser cristianos tibios, que dejemos de ser cristianos de lengua y de apariencia, Señor, y nos volvamos cristianos auténticos, Señor. Solo por tu gracia lo podemos hacer, Señor. Solo por tu gracia, Señor. Y así, Señor, por esa gracia, tú nos permitas hablarles a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestros enemigos, Señor, de la gracia y del amor que hay en Cristo Jesús. Que no hay otra opción de salvación más que Cristo. O reciben a Cristo o reciben la ira. Pero no hay otra opción, Señor. Te ruego, Señor, que si hay un corazón no salvo, un corazón no regenerado, Señor, en nosotros, tú nos salves, Señor, y nos alcances. Que tu gracia, Señor, nos alcance. Que no vivamos un cristianismo mediocre, Señor. Que no deshonremos tu nombre, Señor. Que no nos digamos cristianos cuando nuestra vida no alumbra para nada, Señor. Cuando no hay diferencia entre el incrédulo y nosotros, Señor. Cuando no hay luz, cuando no hay vida en nosotros, Señor. Oh Padre, Señor, te pedimos que nos ayude, Señor, para que si hoy suena la trompeta, si hoy, Señor, viene Cristo por su iglesia, nos vayamos con Él, Señor. Y no nos llevemos la gran sorpresa y la terrible sorpresa de quedarnos, Señor. De despertar
o de ver que muchos cristianos ya no están y nosotros seguimos aquí. De que el mundo dice que desaparecieron muchos y yo sigo aquí en la tierra. Oh Señor, qué terrible será aquel día. Será tanta agonía. Será tan difícil, Señor. Líbranos. Líbranos, Señor. Te rogamos, Señor, que tú obres en nosotros y que nos ayudes, Señor, a vivir el Evangelio, a defenderlo, a amarlo, a atesorarlo, Señor, y no llevar vidas tibias, Señor. Te rogamos, Señor, que tú salves a nuestras familias, Señor. Que tú salves, Señor, a nuestros hijos. Que tú salves, Señor, a todos aquellos, Señor, que están alrededor de nosotros, Señor, y no te conocen. A nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, Señor, a nuestros conocidos en el trabajo, en las escuelas, a los maestros, Señor. Ayúdanos a testificar fielmente de Cristo, Señor. Porque Él es Señor. Él es Señor. Gracias, Padre, por todo, Señor. Te damos la gloria y te damos gracias, Señor, por darnos el privilegio, Señor, de estudiar este libro, Apocalipsis, Señor. Porque es un mandato tuyo, Señor, el estudiarlo. Y el no tener en poco este libro, Señor, sino tenerlo en mucho. Porque sabemos, Señor, y nos enseña también que aunque esta vida sea muy difícil, tú al final triunfarás, Señor. Y hay una gran recompensa para todos aquellos que te aman de verdad, Señor. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Deja, Chira, ¿no te dices un ratito?